Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 141, 142, 143, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 7, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 141. El poder del Papa. En poco tiempo, el cielo sobre Soulia comenzó a oscurecerse y finalmente se convirtió en la noche del séptimo y último día del asedio. Estaba parado encima de un edificio, que era más alto que los que lo rodeaban, disfrutando de la vista. Suavemente tocando la espada del trueno sagrado contra mi hombro, suspiré. Debajo de mí, pude ver varias divisiones de soldados buscando en el paisaje urbano. Gracias a mi amplio uso de Dimensional Step, pude lidiar de forma preventiva con las arañas quimeras, lo que minimiza las bajas entre los soldados. Tomar el terreno elevado me permitió detectar fácilmente los grandes cuerpos de las arañas quimeras. Además, dado que Palermo había sido la torre de control para estos muchachos, fue fácil despacharlos después de que se fue. Creo que he matado a la mayoría de las arañas, pero podrían pasar un par de días antes de que se abran las puertas de la pared interior. Soulia era una zona bastante grande, con miles de edificios que cubrían el suelo dentro de las paredes exteriores. Los guardias y los soldados no tenían suficiente mano de obra para registrarlos a todos y destruir a los muertos vivientes. Era poco probable que el proceso de limpieza se completara rápidamente, incluso si se permitiera a los ciudadanos participar en una táctica de ola humana. Kyun. Escuché el llanto miserable de Ponta sobre mi casco mientras había estado observando las calles y vigilando a los soldados. Era casi la hora de la cena. Con ese pensamiento, decidí poner los esfuerzos de búsqueda de hoy en espera. ¿Quieres ir y ver qué están haciendo Ariane Dono y Chiome Dono? Kyun. La cola de Ponta se puso viva cuando le dije que íbamos a volver. Se habían encendido hogueras a lo largo de la pared interior de la ciudad, así que las utilicé como un punto de referencia para hacer mi camino de regreso con Dimensional Step. Una vez que estuve lo suficientemente cerca, caí a las calles de abajo y caminé el resto del camino hasta la puerta. Los soldados de los guardias se congelaron cuando me acerqué y los saludé. ¿Fue eso una buena o una mala reacción? Pasé junto a ellos y entré en la pequeña puerta. Junto a la puerta, dos personas me esperaban una vez que pasé la barrera. Llegas un poco tarde, ¿verdad? Buenas noches, Ardono. Ariane y Chiome. Bueno, la ciudad era más grande de lo que esperaba, podría tomar varios días para terminar el trabajo. ¿Cómo te fue en las cosas, Ariane Dono? ¿Encontraste algo en la iglesia? Después de unirme a ellos y explicarles cómo iba la búsqueda de los no muertos, los dos intercambiaron una mirada y se encogieron de hombros cuando les pregunté cómo iban las cosas. No encontramos ningún otro muerto viviente entre los involucrados con la iglesia. Es solo. La voz algo cansada de Ariane se apagó antes de que Chiome hablara y continuara donde lo había dejado. Es solo que algunos de los miembros de la iglesia no pueden ser encontrados. O los mataron durante el asedio o se escondieron después de la muerte de Palermo, los detalles no están claros. Mientras unos pocos oficiales de la iglesia habían desaparecido, solo uno de ellos probablemente había sido un no muerto inteligente. Nuestras acciones aquí, así como en Tajiento, probablemente se han filtrado a la teocracia Iruku por ahora. Los dos asintieron de acuerdo con mi conclusión. Palermo tenía una descripción de la persona que mató a Charos en el sur del continente. Por ahora, estábamos bajo la cuidadosa vigilancia de los ojos de la teocracia o ya estaban planeando una forma de eliminar los obstáculos en su camino. Aunque fue por mi propia cuenta, me convertí en una persona famosa sin siquiera saberlo. Un pliegue apareció entre las cejas de Ariane, que comenzó a masajear con su dedo índice. El Papa de la religión Iruku, ¿cuál es exactamente su objetivo? Normalmente, un pequeño grupo como nosotros no debería haber atrapado su atención. Ariane dejó escapar un suspiro cuando sus ojos dorados se posaron en mí. Me encogí de hombros y me reí entre dientes al ver la respuesta de Ariane. Eso normalmente sería el caso. Los tres estábamos en posesión de una fuerza extraordinaria. Tendríamos que enfrentarnos eventualmente. Kyun. Bien, 3+1. Mientras acariciaba la piel debajo de la barbilla de Ponta, vagamente pensé en algunas situaciones que tres personas no podían manejar solas. Aunque nosotros tres pudimos lidiar con los problemas a mano, fuimos extremadamente cortos de personal. Mientras pensaba en esas cosas, miré a Chiome. Había estado callada por un tiempo y, a juzgar por su expresión, su mente estaba muy lejos ahora. ¿Algo está mal, Chiome Dono? Sus orejas de gato reaccionaron de inmediato a mi pregunta y ella volvió a su habitual expresión en blanco mientras me miraba. No, no es nada, realmente.
Ariane silenciosamente miró a los ojos azules de Chiome después de que ella dio una respuesta evasiva. Sus ojos estaban entrelazados, y eventualmente, Chiome volvió a hablar. ¿Estuvieron mis hermanos capturados entre los soldados no muertos que maté? Ariane y yo compartimos una mirada cuando dijo eso. La mayoría de los soldados no muertos parecían tener un aspecto esquelético, como yo. Era posible que estuvieran completamente compuestos de huesos humanos, que probablemente habían sido recolectados de cadáveres. Aunque los humanos eran la raza más numerosa, no podría decir que los cadáveres de elfos y bestias no se usarían si hubiera un número abundante de ellos disponibles. La doctrina Iruku exigía la eliminación de elfos y hombres bestia de los países humanos. ¿Qué pasó con las personas removidas? No fue necesario decirlo. No me refiero a decir nada ofensivo, pero si alguien se vuelve hacia un no muerto, podría ser lo mejor para ponerlos a descansar, en lugar de dejarlos vagar sin parar por el mundo. Los ojos de Chiome bajaron a sus manos después de escuchar lo que dije. Probablemente estaba pensando en su hermano Sasuke. Él había sido convertido en una herramienta de la teocracia Iruku, y ella había sido forzada a cortarlo ella misma, para que la religión Iruku pudiera ser su archienemiga. Ariane puso una mano preocupada en el hombro de Chiome, pero mientras sus orejas se crisparon, Chiome no dijo nada mientras miraba a Ariane. Las orejas de Ponta también se movieron en sincronía con los oídos de Chiome. Hubo un momento de silencio, pero luego alguien rió entre dientes y la atmósfera tensa se levantó. Venía de Saar, uno de los guardias reales de Lille. ¿Qué estás haciendo aquí? Todavía tenemos que mostrar nuestra gratitud por su ayuda hoy. Aunque es bastante modesto, los cocineros reales han preparado una comida para todos ustedes. De acuerdo con la solicitud de Ariane Dono, sus comidas fueron llevadas a su habitación. Ponta comenzó a hinchar su pecho con anticipación cuando escuchó lo que dijo Saar. Ariane tenía una cara de petulante cuando me volví hacia ella. Para poder cenar con otras personas, necesitaría beber agua de manantial para deshacerme de mi aspecto esquelético, pero eso corría el riesgo de desaparecer a mitad de la comida. Tendría que rechazar la invitación en ese caso, pero ahora podría disfrutar a fondo la comida hecha por chefs reales profesionales. Sentí como si pudiera escuchar los gruñidos fantasmales de mi estómago ausente cuando imaginé una buena comida después de un largo día de trabajo. Haré los arreglos para que alguien venga a buscarme una vez que termine tu comida. Dado que el rey ha aceptado su primera demanda, se ha otorgado permiso para explorar el tesoro. Disculpe mi pregunta, pero ¿está realmente satisfecho con solo echar un vistazo? Saar no podía entender nuestra elección, pero Chiome asintió enérgicamente con la cabeza, y Ariane habló en nombre de su amiga. Gracias, pero simplemente mirar no es un problema. ¿Solo estamos buscando pistas? Saar simplemente dijo ¿es así? Y asintió con la cabeza en su breve declaración. Probablemente pensó que no había necesidad de involucrarse más y llamó al soldado que había estado detrás de él. Este tipo te mostrará tu habitación. Después de terminar su negocio aquí, Saar se marchó cuando el soldado lo saludó rígidamente. Debe tener muchas cosas que hacer, teniendo en cuenta su posición. Seguimos detrás de la muñeca que se movía mecánicamente, que era nuestra guía de nuestra habitación, y mi mente vagó de regreso a un tema determinado. ¿Quién en el mundo era el papa de la religión Iruku? Según lo que he visto, parecía ser un nigromante. ¿Era irónico que el papa fuera un nigromante, o era un escenario ingenioso que había sido elegido intencionalmente? En cualquier caso, un caballero celestial esquelético como yo no debería llamar negro a la tetera. Además, si el papa fuera como los nigromantes en el juego, no sería un luchador directo. En cambio, usaron su magia para crear muertos vivientes que lucharon en su lugar. Si alguien lo usara correctamente, sería un poder que podría conquistar el mundo. Sería grandioso si los no muertos que atacaron la capital hubieran sido la totalidad de su ejército, pero eso era poco probable, considerando lo que sucedió en Tajiento. Había tantas existencias irrazonables en este mundo. Con ese pensamiento en mi corazón, suspiré. Capítulo 142. Navegando en el tesoro dejando el pan a un lado, comimos la mayoría de la comida. Para Chiome y Ariane era una rareza disfrutar de comidas que generalmente estaban reservadas para la realeza, por lo que probaron una variedad de cosas nuevas. Ponta ya estaba durmiendo al final de la mesa con el estómago lleno. El que más comió debe haber sido yo. Mientras que mi cuerpo esquelético carecía de cualquier carne, convenientemente me permitió disfrutar la sensación de comer con mi estómago de cuarta dimensión. Después de una hora o así, una vez que terminé de disfrutar el té después de la comida, llegó el soldado que nos guiaría al tesoro. Te guiaré. Los movimientos del soldado fueron bastante bruscos cuando nos saludó. Ariane lanzó el tipo de bostezo satisfecho que acompañaba a un estómago lleno.
Llevaba una ponta durmiendo en sus brazos, cuyo vientre subía y bajaba constantemente mientras sus patas se movían ocasionalmente. Chio me tenía su cara en blanco habitual, pero se frotó el estómago como si hubiera comido un poco demasiado. Los soldados nos conducen a través de un complejo laberinto de pasadizos y corredores dentro del palacio. Al principio, había asumido que con cada giro a la izquierda o a la derecha íbamos hacia las partes más altas del palacio, pero a mitad de camino comenzamos a descender un tramo de escaleras y Ariane comenzó a interrogar a nuestro guía. Aparentemente, por razones de seguridad, se había construido una compleja red de pasadizos en el castillo. Como estábamos hablando del tesoro nacional aquí, creo que sería inconveniente si los invasores pudieran encontrarlo fácilmente. Además, nuestra guía había sido reemplazada en ciertas secciones del viaje, por lo que ni siquiera los guardias estaban al tanto de la distribución del castillo completo. Fue una medida de seguridad simple pero efectiva. Sasuke-don no pudo encontrar el tesoro en este lugar. Chio me infló su cofre a mi lado cuando susurré con asombro ante el hecho de que Sasuke había logrado entrar en este lugar. De hecho, estaba empezando a dudar de que fuera posible atravesar este complejo laberinto, evitar ser detectado por los diversos guardias que llenaban dicho laberinto y escapar sin ser detectado. Si hubiera sido yo, definitivamente habría sido detectado por los guardias y solo lograría acceder al tesoro después de haber sido forzado a tratar con cada uno de ellos. Espiar y andar sigilosamente no eran característicos para mí después de todo. Cuando llegamos a la puerta que conducía al tesoro, recordé que no hacía tanto tiempo que había estado persiguiendo a un ladrón. Probablemente estábamos en el sótano del palacio. Los ecos de nuestros pasos creados por las gruesas paredes de piedra y el pavimento significaron que los guardias apostados en las puertas del tesoro sabían que veníamos antes de que llegáramos. El pasaje debe haber sido diseñado de esta manera para actuar como un sistema de alerta temprana. Después de ser instados por nuestro guía, los guardias abrieron la puerta y nos condujeron a un pasaje ligeramente más ancho que el que acabábamos de ver. En el centro del pasaje había una persona con la que me estaba familiarizando mucho. Una era la princesa Lille. En lugar del sencillo vestido que usaba cuando nos conocimos, ahora llevaba un atuendo azul celeste extravagante que uno esperaría que usara una princesa. Sus rizos dorados fueron sostenidos por clips incrustados de joyas, como resultado, exponiendo más de su cuello. Sus dos guardias, Saar y Nina, estaban detrás de ella. A diferencia de los uniformes militares básicos que habían usado durante todo nuestro viaje, los dos ahora llevaban fajas decorativas adornadas con medallas e insignias sobre uniformes más prístinos. Parecía que iban a ser nuestros supervisores mientras estábamos en el tesoro. Sin embargo, todavía tenía que preguntarle a Lille por qué alguien importante como ella estaba aquí. Lille Dono, ¿qué estás haciendo aquí? Yo fui quien contrató a Ark Dono y los demás. Por lo tanto, es mi responsabilidad ver que reciba la compensación prometida. Padre ya ha aprobado esto. Ella infló su pecho y respondió mi pregunta con espíritu. Cuando miré a sus dos guardias, Saar tenía una expresión ligeramente frustrada. Podría decir que ella debió haber pedido obstinadamente al rey hasta que él permitió que ella viniera. Además, nunca ha habido una situación en la que a los invitados se les haya permitido entrar al tesoro, por lo tanto, padre ha determinado que tener un miembro de la familia real que lo acompaña sentará un precedente para futuras ocasiones. Me encontré asintiendo con la cabeza a sus palabras. Después de todo, había varios orígenes para las costumbres reales. Aunque esta situación era parte de la recompensa que la princesa nos había prometido, ¿no sería bastante problemático si necesitaran un precedente para permitir que personas ajenas ingresaran al tesoro en el futuro? Un plebeyo como yo no podía comprender esa lógica, pero Ariane, por otro lado, que había sido criada en una aldea élfica, les mostró un cierto grado de comprensión. Entonces, le mostraremos enseguida el tesoro. Dudo que alguno de ustedes robe nada, pero apreciaríamos que permanezcan a nuestra vista tanto como sea posible. Los tres asentimos con lo que Saar había dicho. No tenía ganas de robar nada, además de que Ariane, Chiome o yo estábamos armados en este momento, mientras que Saar y Nina estaban armados y probablemente tenían los medios para hacer frente a cualquier cosa que surgiera. Normalmente, uno no pensaría en robar en esta situación. Después de asentir, parecía que finalmente pudimos ingresar al lugar donde se guardaba el tesoro del país. Si bien nuestro objetivo principal era volver sobre los pasos de Sasuke,
Por alguna razón desconocida encontré la posibilidad de aventurarme en la ejecución de un tesoro. La puerta real del tesoro estaba ubicada en la parte posterior del pasillo. Con todos sus refuerzos metálicos, la puerta en forma de puerta se parecía más a algo que esperarías encontrar en una fortaleza en lugar de un cuarto del tesoro. 6 guardias estaban parados frente a la puerta, la estrechez del paso los hacía estar uno al lado del otro, sin espacios entre ellos. Los guardias inclinaron la cabeza hacia Lille antes de que les entregara 2 llaves, que procedieron a insertar en trozos de metal en la puerta. PDT. ¿Qué diablos? Esto no era una bóveda del Banco Mundial. 2 persianas abiertas hicieron eco a través del área antes de que los guardias procedieran a abrir la puerta grande. Estaba realmente impresionado por ambos sistemas de seguridad tan herméticos y la capacidad de Sasuke para superarlo. Sin embargo, Saar y yo compartimos una mirada y pareció percibir mis pensamientos. La seguridad se ha mejorado desde el incidente con el intruso. Fue una situación comprensible. No habían sido tan completos con su seguridad antes. Probablemente debido a una historia sin problemas, habían asumido que ningún ladrón sería capaz de entrar, pero un ninja los había obligado a reevaluar todo su sistema. Debe haber sido un momento terrible para los guardias que habían estado de servicio entonces. Uno de los guardias ingresó al oscuro tesoro y probablemente usó una herramienta mágica de algún tipo para iluminar la habitación. Por favor. A petición de Saar, Lille fue la primera en ingresar al tesoro. Magníficas piezas de arte y lujosos conjuntos de joyas recubrían las paredes de la habitación. No fue lo que encontramos. En cambio, había una escultura, probablemente cincelada por un famoso escultor, cuya única parte visible era la base porque el resto estaba cubierto por una tela grande. Las pinturas habían sido empacadas y dispuestas una al lado de la otra, por lo que no había forma de ver las pinturas. Las joyas y las monedas no se dejaban simplemente al descubierto, ya que los estantes que se alineaban en las paredes estaban llenos de cofres de madera de diferentes formas y tamaños. La habitación en sí estaba hecha de piedra hermosa y resistente, crudas herramientas mágicas que emitían luz rodeaban la habitación y había una clara falta de decoración. Parecía más un gran almacén en lugar de un tesoro. La habitación oculta del señor de Diento se había sentido más como un tesoro que este lugar. Después de obtener el permiso, comencé a mirar a través de los cofres y confirmé que en realidad eran cofres del tesoro. El contenido de los cofres era bastante variado, algunos estaban llenos de monedas de oro y plata, otros tenían joyas y objetos decorativos envueltos en material de amortiguación, uno tenía una raíz retorcida cuyo valor no podía adivinar, y algunos incluso tenían coco negro. Como la fruta HMM-Q. Recorrí el almacén tratando de trazar los pasos de Sasuke, pero todavía no he encontrado ninguna pista. No podía esperar una inspección sobre el terreno en este mundo, y no era como si pudiera encontrar algún elemento trivial y comenzar a hacer inferencias salvajes, pero de alguna manera precisas como si fuera la cosa más natural del mundo. En ese sentido, fue un golpe de suerte que llegué a esta ciudad y me crucé con Palermo. Cuando tomé un descanso rápido, noté que Lille me había estado mirando con una expresión extraña en su rostro, mientras me miraba deambular por el tesoro. El acto de simplemente explorar un tesoro debe haber sido increíblemente extraño para ella, y no tenía idea de lo que estaba haciendo yo mismo, así que no sabía qué decirle. A mitad de la búsqueda me registré con Ariane y Chiome, pero tampoco encontraron nada. El tesoro estaba repleto de objetos, pero como no se había acumulado polvo no había huellas a seguir. Incluso cuando pasé el dedo por un estante, salió limpio. Bastante limpio, ¿verdad? Saar había estado observando mi comportamiento antes de dar una explicación para la pregunta que se había estado formando en mi mente. Después de que se descubrió el robo, se tomó inventario para determinar qué se había robado, y parece que se limpió el tesoro al mismo tiempo. Le devolví la mirada por su respuesta casual. ¿Tiene la lista de los contenidos del tesoro? Aunque un poco confundido por mi pregunta, Saar asintió con la cabeza y nos llevó a una estantería en la esquina del tesoro. Al principio pensé que estaban prohibidos los libros de hechizos, pero la mayoría de los libros eran catálogos de artículos y registros de entrada. Eran bastantes documentos y no había tiempo suficiente para revisarlos todos. Mientras hojeaba una de las páginas del libro, Lille compartió algo realmente interesante conmigo. Escuché que no se sacó nada del tesoro, pero que algunos de los registros del inventario se habían mezclado. Ahora, ¿cuál fue otra vez? Uno de los guardias dio un paso adelante y me entregó el libro que Lille había comenzado a buscar en el estante. Si no me equivoco, el comienzo de este libro se dañó debido a un manejo inadecuado. Recorrí el libro que recibí hasta que encontré una imagen familiar. Chiome Dono.
Chiyo-me detuvo lo que estaba haciendo cuando la llamé, y sus ojos azules se abrieron cuando vio la imagen. Capítulo 143. Una observación descuidada. El dibujo que acompañaba al catálogo de descripción del artículo era el de una joya en forma de rombo. Mientras que una descripción de la joya se escribió al lado del dibujo, pude decir que era uno de los cristales de contratos del Blade Art Clan. Saar Dono, ¿está la joya registrada aquí todavía dentro del tesoro? Después de mostrarle el dibujo en el libro, Saar lo miró antes de sacudir suavemente la cabeza. Desafortunadamente, este objeto ya no se conserva aquí, parece haber sido regalado a la teocracia Iruku hace algún tiempo. Chiyo-me y yo inmediatamente entendimos lo que significaba. Sin una sombra de duda, Sasuke había sido el que intervino, y al no encontrar el cristal escapó. Después de leer los registros del tesoro, se fue a la teocracia Iruku y cayó en las manos del Papa. Eso fue una estimación aproximada de lo que sucedió al menos. Los ojos de Chiyo-me se habían enfocado en el dibujo del cristal de contrato de espíritus desde que se lo mostré, pero ella lo cerró lentamente mientras los pensamientos sobre su difunto hermano la abrumaron. Nina de repente dio un paso adelante con una mueca en su rostro cuando vio la atmósfera sombría, su mano descansó sobre su espada y miró a Chiyo-me cuando abrió la boca. Pensé que era un poco extraño, pero estás buscando a ese hombre bestia que irrumpió en el tesoro, ¿verdad? Ese vagabundo irrumpió en el tesoro de la familia real. ¿Cuál es tu relación con ese ladrón? Enfrentada a su actitud amenazadora, el rostro de Lille se puso pálido mientras miraba a Nina y a mí, sus ojos nadaban mientras intentaba y no conseguía encontrar una excusa para su guardia. Nina debe haberse dado cuenta de que no era rival para Chiyo-me, sin embargo, se enfrentó a ella de todos modos. Podrías ver sus manos temblorosas desde aquí. Su personalidad seria le permitió ignorar esta diferencia en fuerza, ¿o fue su prejuicio contra hombres bestia cegando su juicio? Saar debe haber tenido una idea general de lo que estábamos buscando, pero había fingido no haber notado nada hasta ahora. Intentó entender el comportamiento de Nina, pero Chiyo-me lo cerró antes de que pudiera decir nada. ¿Vas a hacer algo con nosotros, ahora que sabes que estamos investigando las acciones del ladrón? Un nuevo fuego frío se encendió en los ojos azules de Chiyo-me, el aire a su alrededor literalmente cayendo hasta el punto en que su respiración se hizo visible. La humedad en el aire comenzó a formar cristales de hielo que reflejaban la luz de las herramientas mágicas del tesoro. Nina y los demás sabían de las habilidades de Chiyo-me de nuestra pelea con Palermo. Mientras que parecía una niña, su habilidad no era algo que pudiera ser superado por uno o dos caballeros humanos. Como las ranas atrapadas en la mirada de una serpiente, el miedo congeló a las personas que nos rodeaban. El presuntuoso interrogatorio de Nina tuvo la desgracia de traer a la superficie las penas y remordimientos de Chiyo-me por la muerte de Sasuke a manos del Iruku. El suelo de piedra se congeló cuando Chiyo-me dio un solo paso medido. El desagradable sonido de romper el hielo y la reforma se hizo eco en toda la habitación. ¿Sabes cómo esa joya encontró su camino en este tesoro? ¿Por qué crees que mis hermanos se ven obligados a esconderse en las montañas, para que no los encadenen en pueblos humanos? ¿Tienes idea de cuántos de mis pueblos han sido odiados, perseguidos y capturados por humanos? Es esa. Su voz era silenciosa y casi silenciosa, aunque se filtraba en la helada sed de sangre. Nina callaba sus propias palabras mientras el sudor frío corría por su cuello. Sentí una cuchilla invisible en mi garganta, causando que se me cayera el estómago porque sabía que algo malo pasaría si Chiyo-me no se detenía. Es suficiente, Chiyo-me Dono. El frío disminuyó un poco cuando llamé a ella. La princesa Lille me dijo que el rey declarará públicamente que liberará a los hombres bestia mañana. Chiyo-me Dono, no tiene sentido desahogar tu enojo con Nina. ¿No sería más productivo para ti observar a tus hermanos liberados y ver qué tipo de tratamiento recibieron? No realmente, pero tenía sentido hacer preguntas que sabía la respuesta. Si la justificación detrás de su puño en alto se sacudía, sus acciones se nublarían por la duda. Lille Dono, es mañana, ¿verdad? Lille se dio cuenta de lo que estaba tratando de lograr y asintió repetidamente con la cabeza y afirmó mis declaraciones. Que eso es correcto. Mañana, el padre reunirá a los que se encuentren dentro de la capital en el patio del palacio y les concederá su libertad. Los ojos de Chiyo-me se cerraron lentamente mientras respiraba profundamente. Lille y los guardias soltaron un suspiro de alivio cuando la escarcha a lo largo del piso se derritió y las partículas de hielo se disiparon. Lo siento, Arg Dono. Perdí la cabeza por un momento. Me voy a despedir ahora. Chiyo-me me dio una ligera reverencia mientras hablaba antes de salir del tesoro con gusto. Puse mis ojos en Ponta ahora despierta, que descansaba en los brazos de Ariane. Ponta, tengo un trabajo para ti.
¿Por qué no sigues a Chiome Dono? Kyun. Comprendiendo mis palabras, Ponta saltó de los brazos de Ariane y comenzó a perseguir a Chiome, su cola se balanceaba vigorosamente mientras corría. Después de ver a Chiome desaparecer más allá de la segunda puerta con Ponta en la mano, volví a Lille y me disculpé por ese arrebato. Lo siento, la joya que se dibuja aquí es un tesoro que ha pasado a través de su familia. No sé bajo qué circunstancias este tesoro encontró su camino hasta aquí, pero teniendo en cuenta la relación entre humanos y hombres bestia no podría haber sido una dura prueba, por decirlo menos. Saar intervino con una disculpa propia. No sabíamos que era este tipo de artefacto, discúlpenos por nuestra rudeza. Ardono. Lille se precipitó sobre los talones de la disculpa de Saar e intentó disculparse por el comportamiento de su guardia. Guarda tus disculpas. Chiome Dono fue un poco equivocado aquí también. No pudimos permitir que nuestra compensación se pusiera en riesgo. Muchos todavía estaban en estado de shock, así que hice todo lo posible para alejar el incidente mientras tenía la oportunidad. Mañana, los hombres bestias serían liberados y sería ilegal esclavizarlos dentro de este país una vez más. Aún así, las promesas del mañana no curarán la brecha entre las carreras de hoy. Aquellos que han sido esclavizados, los traficantes de esclavos y aquellos que se resistieron a la esclavitud no pudieron simplemente reparar su relación con los demás. La escena entre Chiome y Nina probablemente surgirá en varios lugares desde ahora. Perdónanos, Ark. Me aseguraré de disciplinar adecuadamente a Nina más tarde. A pesar de mis esfuerzos, Lille corrió a mi lado y se disculpó por el error de Nina, sus ojos grises se llenaron de lágrimas mientras me miraba. Al ver a su pequeño maestro prometer en su nombre, Nina se avergonzó de sí misma por su propia superficialidad. Ella inclinó la cabeza profundamente y se disculpó en el acto. Chiome, junto con Ponta, nos estaba esperando cerca de la entrada del tesoro. Lo siento, Ardono. Las orejas y la cola de Chiome estaban abatidas mientras me pedía disculpas, pero la aparté como si nada hubiera pasado. ¿Qué hay para que Chiome Dono se disculpe? Su respuesta fue simplemente sacudir la cabeza y evitar el contacto visual. Ponta ronroneó y se frotó contra el pecho de Chiome en un intento de animarla. Ella pudo haber sido una guerrera probada en batalla, pero todavía era una niña. Parecía que todavía tenía que aprender a reaccionar ante temas que chocaban con un nervio personal. En cierto modo, era bastante seguro que todavía tenía ese aspecto en su personalidad. Hay muchas cosas de las que ocuparse en la capital y las aldeas escondidas. Pueden surgir muchos problemas si los suministros no se ajustan para dar cuenta de los recién llegados. Parece que estaré bastante ocupado. Chiome se rió de mis intentos de alegrar el estado de ánimo al mencionar el calendario de mañana y lamentar mi carga de trabajo. Vamos a la cama, hoy fue bastante agotador. Ya nos han proporcionado habitaciones en el castillo, pero ¿qué tal si pasamos la noche en el pueblo? Ariane debe haber juzgado que Chiome se sentiría incómodo en una habitación preparada por humanos y sugirió que volviéramos a nuestro pueblo con mi magia. Sin embargo, Chiome abrazó a Ponta y rechazó la propuesta. No tengo un problema aquí. Me iré a la cama temprano en preparación para mañana. Ariane miró la cara de Chiome hasta que estuvo satisfecha con lo que vio y la agarró del brazo. Está bien, Chiome-chan y yo compartiremos la cama esta noche. Por supuesto, Ark estará en otra sala por completo. Ariane se rió y habló como si todo hubiera sido decidido, con Chiome asintiendo en lugar de discutir con ella. Como ella todavía tenía una fuerte presión sobre Ponta mientras se marchaban, parecía que estaría durmiendo solo esta noche. Así que me dejaron allí parado en el corredor iluminado por la luna.